Señor abogado, puede dar inicio a su alegato. Con la venia de vuestra señoría ilustrísima, alego por el magistrado Daniel Urrutia Labró. La verdad que la relación ha sido bastante completa, así que voy a tratar de circunscribir mi alegato a dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con el tema fáctico y luego con los fundamentos de derecho, en mérito de los cuales solicitamos que la sanción propuesta por el señor fiscal Calvo no sea acogida. En primer lugar, en la parte fáctica, vuestra señoría ilustrísima, creo que es un hecho público y notorio, y que no es necesario acreditar en esta sede, que nuestro país, desde octubre del año 2019, vivió una crisis en su sistema político, con multitudinarias movilizaciones sociales, con gran efervescencia social, con violaciones graves a los derechos humanos, cuestión que no señalo yo, sino que lo señalan 4 informes internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y que ello desembocó en un proceso constituyente en virtud del acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas el 15 de noviembre del año 2019, iniciándose todo un calendario establecido por el Congreso Nacional para darnos como país una nueva constitución. Ese es un hecho que creo que es objetivo, que es real, que efectivamente todos conocemos y que no está en discusión. Luego, el contexto de ese proceso, efectivamente, ya ha sido reconocido por mi representado en sus declaraciones, al igual que ha sido reconocido en el contexto del sumario, que efectivamente las publicaciones de Twitter que acompañó el ministro Balmaceda en la denuncia que hizo para que se abriera este proceso administrativo eran efectivamente de él. El señor Urrutia logró, en su calidad de juez del séptimo juzgado de garantía y por la jurisdicción que tiene el tribunal, le tocó participar en su calidad de juez en distintas situaciones que tenían que ver con violación a los derechos humanos, en causas en las cuales le tocó ser partícipe. Luego, cuando se inicia el proceso constituyente propiamente tal, efectivamente el magistrado hace publicaciones, informa a través de su red social los distintos hitos, y efectivamente él señala que va a votar a prueba y adhiere a esa opción. Eso es así. También es un hecho de la causa que la propuesta realizada por don Daniel Calvo solamente tuvo acreditada la infracción del artículo 323 número 2 y no así el 323 número 4. Un tercer hecho que me parece importante dejar por establecido y que por lo demás es sobradamente conocida por vuestra señoría ilustrísima, es que el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente en una situación en donde se violaron las garantías americanas de mi representado y en donde se le ordenó, como parte de la sentencia de la Corte Interamericana, que el Estado de Chile debía dejar sin efecto la norma del artículo 323 número 4 del Código Orgánico Tribunal. Cuestión que hasta el día de hoy el Estado de Chile no ha cumplido. Con lo cual, lo más probable, en la etapa de supervisión, nuevamente vamos a hacernos acreedores como Estado de un nuevo reproche internacional. Lo cual, desde luego, no deja de ser grave, toda vez que, como es sabido por vuestra señoría ilustrísima, nuestro Estado se ha caracterizado en las distintas cortes internacionales por utilizar como fundamental argumento en la defensa de los intereses de Chile el respeto irrestricto de los tratados internacionales. Cuando fuimos ahora, hace poco, a la Corte Internacional en el litigio por el río Silala, nuestra
nuestra defensa fundamentalmente, así como en otras ocasiones, cuando hemos tenido litigios con otros países vecinos, como con Perú, ha sido el respeto irrestricto que tiene nuestro Estado por los tratados internacionales. Entonces, de ahí la gravedad de que cualquier órgano del Estado, y particularmente el Poder Judicial, no respete, soslaye o desahucie fácticamente fallos de la Corte Interamericana. Respecto del tema de fondo, como señalé en los hechos, efectivamente, la conducta imputada a mi representado está reconocida por él. Eso, digamos, no tiene una doble lectura. Él efectivamente hizo estas publicaciones y llamó a votar a todos, entendiendo que él, al ejercer dicha actividad, se encontraba amparado por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y además por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo del caso López Loni y otros versus Honduras, sentencia del año 2005. Y es ahí donde este litigante considera que el señor fiscal Calvo comete un grave error de apreciación jurídico al señalar que no le corresponde hacer control de convencionalidad y al formular cargos respecto al 323 número 2. Porque en los hechos lo que está haciendo el señor Calvo, y si ese pleno termina sancionando al señor Urrutia Labró, es precisamente desahuciar fácticamente una sentencia de la Corte Interamericana. No una, varias. Pero particularmente, y en esto la verdad que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto del control de convencionalidad tiene un punto cúlmine, que es precisamente en un fallo que condenó a nuestro Estado, Almonacid Arellano versus Chile. Y me voy a permitir, con la venia de vuestra señoría ilustrísima, si me lo permiten, de leer sucintamente un párrafo de esa sentencia que me parece importante para ilustrar mis alegaciones. ¿Puedo leerlo, señoría ilustrísima? Puede leerlo, señor abogado. Muchas gracias, señoría ilustrísima. El párrafo 124 del fallo Almonacid Arellano versus Chile señala lo siguiente. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y a su fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Creo que es bastante preciso respecto del deber que tiene el Poder Judicial. Este fallo además se refiere a Chile, no es a otro Estado, a pesar de que los fallos de la Corte Interamericana, sin importar qué Estado sean condenados, son todos obligatorios para los órganos de los Estados pertenecientes y que son signatarios del Tratado Internacional referido. En dicho contexto, el señor Calvo se equivoca cuando dice que a él no le queda más que aplicar el Código Orgánico de Tribunales y lo resuelto por la Corte Suprema, desoyendo o desatendiendo lo que ha establecido un tribunal internacional cuyas sentencias nos empecen. Y cuando digo que nos obligan, no es una interpretación de este litigante de convencionalidad que no tiene mayor ambición de pensar que tiene la razón,
por ningún motivo, sino que ello ha sido señalado reiteradamente también por nuestro máximo tribunal. Y a lo menos, existen varios fallos, pero a lo menos me permito citar dos fallos, vuestra señoría ilustrísima. Un fallo en la causa ROL 70.584-2016 de la excelentísima Corte Suprema, que era un caso acerca de cambio de nombre y de sexo registral a persona transgénero, en donde en nuestro país no existía norma para atender este tema y fue rechazada la solicitud de cambio de nombre, y lo mismo hizo la Corte de Apelaciones. La persona recurrió finalmente a la Corte Suprema, y la Corte Suprema acogió el cambio de nombre, señalando que en cuanto a la vigencia de esta interpretación para el Estado de Chile, cabe recordar que la Corte Interamericana es el órgano a que los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos encargaron la función de la aplicación e interpretación autoritativa del tratado. Por tanto, la interpretación que el Tribunal Regional le da a la Convención, incluso en la opinión consultiva recién mentada, tiene el carácter de autoritativa para Chile. Enseguida, en el caso Omar Humberto Maldonado Vargas, también fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso de violaciones a los derechos humanos, y en el fallo respectivo que se dictó por la excelentísima Corte Suprema, se señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que cuando un Estado ratifica un tratado internacional, como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que los obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y a su fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana. Y en esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Es más, la Corte Interamericana ha señalado en su fallo, me permito citar a lo menos los fallos de la Corte, casos La Cantuta y Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, Almonacid Arellano versus Chile, Atalarrifo versus Chile y Radilla Pacheco versus Chile, que cuando no se cumple con este deber de control de convencionalidad, la judicatura incurre en notable abandono de deberes. Entonces, vuestra señoría ilustrísima, resulta ser que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la sentencia del caso López Lone versus Honduras, la cual, justamente en un caso muy similar al que hoy nos convoca, se trata de jueces que en una situación de crisis institucional hicieron uso de su derecho de expresión, fueron sancionados, los jueces recurrieron a la Corte y el Estado fue sancionado por esta persecución que se hizo de los jueces. Y a tal respecto, la Corte Interamericana, en este fallo, señala